Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Bienvenido, bienvenida. Dice ahora Jesús, no les tengan miedo. Así es, el versículo 26 de este Evangelio. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, versículos del 24 al 33. Tres cosas que quiero fundamentar de cara a este texto que creo que nos pueden servir. La primera es configurarnos con el Maestro. Dice así Jesús en este Evangelio: no está el discípulo por encima del Maestro, ni el sirviente por encima de su Señor. Al discípulo le dice, basta ser como su Maestro, y al sirviente como su Señor. Jesús nos lo clarifica bien. ¿Cuál es el fin último de nuestra vida cristiana? Ser como el Maestro. Lo que decía, configurarnos con Cristo. Decía Pablo en su texto, dice, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. La configuración con Cristo. Hay que apuntar cada vez más a mirar la vida de Cristo, a mirar la vida de Jesús, a encantarnos de la vida del Señor. Y no solo es una especie de intimismo, de tal manera que podamos decir, ay, qué bonito Cristo, qué lindo estar con Cristo. No es un puro sentimentalismo. Es asumir la vida del Señor, poner en nuestra vida la vida de Jesús y hacer que esa vida sea como la mía. En la medida en que nosotros nos configuramos con Cristo, nuestra conciencia, nuestra vida se va clarificando, nuestras acciones se vuelven acciones bien decididas y puntuales, nuestra vida interna se vuelve transparente, nuestra forma de plantear la vida se vuelve cada vez más bien concisa. Adquirimos esa libertad de los hijos de Dios y vivimos con una conciencia tranquila. No nos dejamos atrapar por hay veces por los miedos internos, conciencias hay veces escrupulosas. Una de las experiencias hermosas de Jesús fue la experiencia de aquel Dios como Padre. Esa fue la experiencia que nos regaló. Jesús nos regaló a vivir a Dios con esa cercanía de un Padre, y un Padre misericordioso que nos ama. Cuando nosotros dejamos que esa experiencia llegue a nuestro corazón, nuestra conciencia se libera y dejamos de vivir con conciencias tan atrapadas y tan escrupulosas que no nos dejan caminar. Hay veces estamos como muy encadenados a nuestros propios miedos y no damos el paso a avanzar en la vida a algo más. Tenemos que tener esa capacidad que tuvo Cristo de ser libre en Dios. Esa experiencia del amor de Dios lo configuró totalmente y lo hizo caminar en medio de muchas dificultades, en muchas realidades que no fueron tan fáciles. En el versículo 28 de este Evangelio dice Jesús, no teman, dice, a los que pueden matar el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar el cuerpo y el alma al infierno. Hay un principio muy importante que en la espiritualidad hay que tenerlo muy claro, es lo que le llamamos nosotros el temor a Dios. Que el temor a Dios no tiene nada que ver con el miedo. Una cosa es tenerle miedo a la experiencia de Dios, otra cosa es tener temor. El temor de Dios es ese amor infinito a Dios, ese amor indivisible a Dios que nos hace cada vez más ser más fieles a lo que Dios nos pidió. En medio de nuestras sociedades tan complejas y a veces con una vida tan liberal, el cristiano tiene que mostrarse de una sola pieza, con un profundo convencimiento de cuáles son aquellos principios cristianos que los mueven. Vivimos en una sociedad que muchas veces nos empuja o nos quiere empujar a vivir de una manera disoluta y a tomar principios que no son cristianos. La mentira, la corrupción, esa vida sexual desordenada. Muchas veces ahora esos principios morales que son los que rigen nuestra vida cristiana como seguidores de Dios que somos, están ahora como viviéndose de cualquier manera. Cada quien quiere vivir su vida a su antojo. El cristiano, desde el temor de Dios, desde ese amor indivisible a Dios, le es fiel a Él. Y aunque muchas veces esos principios algunos los vean como que no te preocupes, ahora las cosas son así te dicen muchos. Eso está pasado de moda. No, el amor, la justicia, la paz, la verdad, eso nunca pasa de moda. Los cristianos estamos llamados a vivir con esa profundidad de vida,
El temor de Dios tiene que invitarnos a no renunciar jamás a aquellos principios cristianos que configuran nuestra conciencia. Por eso hay que vivir hasta el final. Termina diciendo Dios, y en esta lectura Jesús termina invitándonos y dice: en cuanto ustedes, es el versículo 30, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto dice: no les tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Porque Jesús invita a liberar quizás muchas veces nuestra conciencia de esas dudas y esos miedos. Muchas veces ante tanta presión que sentimos de afuera, como que llegamos a pensar que las cosas tienen que caminar así. Y Jesús ahora invita a la confianza. Es decir, aquel que pone su confianza en Dios, nada le va a pasar. Porque Dios es el que va de la mano, Dios es el que lo acompaña. Muchas veces podemos llegar a tener como la tentación de claudicar. Llegamos inclusive a llegar a pensar que las cosas tienen que ser así. No, una plena confianza en Dios como Jesús. Esa confianza plena en Dios a Jesús lo llevó a la cruz, pero lo resucitó el Señor. Aquellos que confían en Dios siempre van a encontrar su misericordia. Aquellos que ponen su confianza en Dios siempre van a encontrar su amor. No dudes, no temas, ponte en las manos del Señor, tú fiel a Dios, tú siempre de frente con Dios, no claudiques nunca jamás, porque Dios ahí va a estar siempre para ayudarte y para tomarte de la mano. Y recuerda, nuestro fin último, nuestra meta última es configurarnos con el Señor. Que Dios te bendiga y te conceda un hermoso día. Nos encontramos en otro momento.